Vamos a buscar Santiago 2:5 con referencia a lo que venimos hablando de estos hombres que Dios está buscando. Y el apóstol lo va a decir aquí en Santiago 2:5, dice: hermanos míos, amados, oíd. Dice: no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, y son esos los menospreciados por mucha gente. Dice: para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Eso quiere decir que ya hubo un encuentro, que ya hubo una relación con Dios, porque nadie que no haya venido Dios a él puede él amar a Dios. Siempre es Dios primero y después nosotros. Dios nos ama, por eso nosotros amamos a Dios. Entonces aquí se respalda lo que ya conocemos. Dice en Santiago 2:5, dice: para que sean ricos en la fe, ¿sí? O sea, para que sean llenos de sabiduría, de poder, de entendimiento, y sean herederos también del reino de Dios. Por eso dice: herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Nadie que no ame a Dios va a estar con él. La Biblia dice que el que no ama a Dios sea un maldito. El que no ame a Jesucristo, para ser más claro, así dice, sea un anatema, sea un maldito. Por eso, ¿cómo estamos con esa relación con Dios? ¿Qué tanto lo amas? ¿Qué tanto lo buscamos? ¿Qué tanto andamos nosotros buscando de Dios? Pero volvemos a algo que vivían antes y se vive hoy también, y que es la gente negándose siempre al Señor Jesucristo. Como hoy en día vemos la gente que hace de todo, tiene muchos afanes, como empezamos hablando, pero muy pocos, oigan bien, siguen y buscan a Dios y se quedan con Él, aunque muchos sean religiosos. En los días de los entierros, cuando se muere alguien, ¿cómo se llenan esas iglesias? La gente se siente más por un muerto que por sus propias almas. La gente se siente más por todos los muertos que ya se fueron que por el futuro de ellos y de sus hijos. La gente siempre acude más para el día del muerto que para otra cosa. Es muy triste. En vez de buscar a Dios de una manera real, en espíritu y en verdad. Vean lo que dice Lucas 9:57. Gloria sea al Señor. Vamos avanzando en esto que es el reino de Dios. Lucas 9:57. Esto que ocurrió aquí es como ejemplo para que usted se acuerde, y todos aquellos que no han ido a las congregaciones durante meses, semanas y días, que diario tienen excusas para no ir a los templos, para no congregarse, y tener, como muchos tienen por costumbre, no congregarse también. Oigan bien que viene siendo lo mismo. Vean lo que pasó aquí. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, oigan bien, que se acercaron a hablar con el Señor. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, le dijo un hombre. Entonces, como las cosas de Dios no son como la gente piensa, diario que Dios les empieza a hablar ya no les gusta, diario que Dios empieza a decir tienes que hacer esto, ya no les gusta, diario que ellos piensan y Dios les contesta, ya no les gusta. Oigan lo que dice Jesús. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos. O sea, ellos están en orden, cada quien como debe de ser. Mas el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, no tiene dónde recostar la cabeza, dándole a entender a este hombre que se le acercó y quería estar con él, que se preparara porque no iba a ser tan fácil. Entonces, dice el 59, y dijo a otro, el mismo Señor Jesucristo: sígueme. A este sí le habló. Pero el hombre le contesta, él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Siempre la gente tiene algo que hacer. Va a venir al servicio, hermano, yo le aviso porque tengo algo que hacer. Ok, diario la gente anda dejando al Señor en segundos términos, terceros y cuartos. Este hombre, después que el mismo Dios lo quiere meter a la vida eterna, él tenía algo más importante, que era ir y enterrar a su padre. Y alguien va a decir: ¿qué tiene de malo eso? Es su padre, es la familia. Muchos aman mucho a la familia, nada de malo en eso, pero hay que amar más a Dios.
Le duela a quien le duela, es la verdad. Entonces, oigan bien, dice en el 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Oye, el llamado que le estaba dando. Cuando una persona no está en el Señor, está como muerta. Uno se murió físicamente, es un muerto, y los otros espiritualmente están muertos. Por eso dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Todos están muertos. Uno espiritualmente, los que van ahí con el féretro, y el otro, el cuerpo se murió, el alma la toma, está muerto también, muertos con muertos. Pero el Señor lo quiere bendecir y le dice, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Pero la gente sigue de terca y dice, entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Te digas cómo toda la gente vuelve y hace lo mismo? Que la gente no quiere. La gente dice, sí, yo creo en Dios, pero Dios que se espere y ya cuando yo pueda yo voy allá y te hablo. O yo voy a... O sea, ellos están dejando todo para el último. Bueno, qué triste es eso. Porque aquí están los ejemplos de que el Señor está llamando a la gente y la quiere bendecir. Ve tú, le dijo, y anuncia el reino de Dios. Eso es muy hermoso, porque eso lo hizo Juan el Bautista, uno de los hombres, de todos los hombres nacidos de mujer, el más grande, dijo él. Y la gente despreciando siempre a Dios. Dice el 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y eso lo dijo él. Entonces ahí podemos ver nosotros quiénes están hasta el día de hoy perdiendo el tiempo en sus congregaciones, en sus religiones, en sus denominaciones, y están diciendo, aquí nosotros estamos en orden, estamos en paz, vamos hacia el cielo, somos muchos, tenemos mira, tenemos loto, tenemos esto, tenemos aquello. Bueno, aquí están las grandes verdades de quienes están buscando el reino de Dios y su justicia. ¡Wow! Vamos ya avanzando y vamos a ver un caso también muy tremendo en el libro de Juan, pero esta vez es con alguien, una gran verdad y una gran realidad, con alguien que decía que era uno de los mejores maestros de esos entonces, pero no sabía la gran verdad, como lo hay y lo existe hoy dentro de los grandes líderes, pastores, sacerdotes o líderes religiosos o como usted le quiera poner, no saben lo más importante que es el volver a nacer. Oigan bien, vámonos hasta Juan 3.1. Vamos avanzando. La honra y la gloria sea para el Señor. Dice en Juan 3.1, aquí va a empezar a contar lo que pasó. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice, un principal entre los judíos, no era cualquier hombre, era un principal de los que tenían todo. Ellos sabían, ellos entendían, ellos llevaban todo lo más que podían. Bueno, era un principal. Pero este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, con estas palabras podemos ver nosotros que no es nada más de hablar, de reconocer qué dijo Jesús o qué no dijo, sino que haya un efecto en tu vida. Porque tú si oyes y nomás sientes ahí, pero no has vuelto a nacer, todavía no estás en el plan divino de Dios. Todavía no te ha venido el amor derramado en el Espíritu en tu corazón. Aquí le dijo eso. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oigan bien la ignorancia de Nicodemo. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, y es más específico el Señor ahí, no puede entrar en el reino de Dios. Wow. Y luego le dice los dos estados en los que están los religiosos sin espíritu y los que están los que hemos vuelto a nacer en el Señor Jesucristo. Dice, lo que es nacido de carne es un grupo. Lo que es nacido del Espíritu ese es otro grupo. Amén a eso. Y luego le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le pone el ejemplo
de cómo cuando nosotros venimos a ser del Señor no preguntamos ni cuestionamos, sino que estamos esperando en Él. Pone un ejemplo del viento, porque el viento nadie lo podemos ver. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, tú te dejas mover por alguien que no ves, que no puedes decirle, hey, espérame, sino que por el puro poder del Espíritu somos guiados y movidos de un lado para otro en el Señor. Por eso es algo muy difícil de entender para muchos, pero esa es la verdad. Por eso mucha gente no puede y vive y tiene años leyendo, le explican, le dice, pero es que el problema no es que no sean decididos, sino el problema es que no han vuelto a nacer. Porque ellos reciben, oyen, escuchan, pero no tienen oídos para oír ni ojos para ver. Amén a eso. Oigan lo que dice, ya vamos a ir acabando aquí. Lo que dice Romanos 14, 17. En Romanos 14, 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Para todos aquellos que tienen en sus congregaciones actos litúrgicos cada fin de semana, donde ellos creen que se aproximan más a la santidad comiendo comida y bebiendo, de ninguna manera. Aquí está la gran verdad, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oigan qué tremendo. Y luego que dice, 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20 dice otra gran verdad, muy hermosa. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso, cuando el testigo de Jehová sale a las calles y empieza a hablar, dice palabras que a mucha gente los convence. Y dicen, sí es cierto lo que ellos dicen. Y luego oyes por allá al sacerdote católico y te dice, sí, tu vecino, ¿verdad? No lo insultes. No, hazle bien, trátalo como, ámalo como te amas a ti, que no sé qué. Sus palabras tienen cierta reputación ahí, sí, pero no se trata, oigan bien lo que dice aquí, porque el reino de Dios no consiste en palabras. Y estas son las que les digo que están cerca de lo que está escrito, pero no tienen todo. Por eso dice que, sino en poder. Las palabras de Dios completas y enteras tienen poder, tienen cambio, tienen transformación, tienen cumplimiento. Por eso dice él que, en otras palabras, lo digo yo, decir palabras a medias son mentiras completas. Tenemos que tener todo el plan redentor, tenemos que tener todas las cosas de Dios tal y como Él las está trayendo y enseñándolas a través de su escritura. Repito, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Porque hay gente que le van a decir, no es que a mí me convencieron. Sí, pero te convencieron con ¿qué? ¿Con poder? No creo. Te convencieron con palabras. ¿Sí? Entonces aquí está para todas las personas que dicen, no, es que fulano habla bien bonito, convencido con palabras. No, que vino un hermano, no sé de dónde, un maestro, te convencen con palabras. El Dios de la gloria, el Dios verdadero te convence a ti, no solamente con palabras, sino con el poder y milagros en tu casa. Ese es el Dios verdadero. Por eso entendamos cuál es el reino de Dios o el reino de los cielos. Vamos a ver ya todos los detalles que tienen muchas personas en la carne y una tremenda advertencia de parte de Dios. Vamos a ver 1 Corintios 6:9. Aquí está abajo. En 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos, oigan ya, otro grupo de personas, porque si tú eres de Dios, tú estás llamado a santidad, a ser justo, a ser santo y a hacer un montón de cosas como Él es. Por eso dice, y no se sienta mal nadie, no sabéis que los injustos, si tú eres del Señor, no eres ningún injusto. Pero hay gente que sí es injusta. ¿Qué es lo que dice? No heredarán el reino de Dios. Oigan bien el grupo de personas. Dice, no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, oigan bien, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, repite y dice, heredarán el reino de Dios. No lo van a heredar. Por eso tenemos que entender la capacidad de todo esto, porque es muy fuerte. Y luego pone el ejemplo de las personas que ya Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Dice él, y esto erais algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados, oigan bien, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si ahí van entrando ya las transformaciones, los cambios, los que en verdad buscaron el reino de Dios y su justicia. Qué claro está esto, ¿no? Vamos a ver Gálatas 5:19. Denle para adelante, ya casi vamos a cerrar. No se desespere. Gálatas 5:19. Vamos a ver nosotros enseguida más de lo mismo. Gálatas 5:19. Ahí dice que manifiestas son las obras de la carne. Sí, porque si tú no vives en el Espíritu, obviamente estás llenando, satisfaciendo la carne. Y es lo que mucha gente ya no se ha dado cuenta, pero ya cambió. Ya cambió ellos ahí de imagen. Ya no tienen esa imagen del Señor, sino tienen la otra imagen. Ahorita vamos a ver. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras otra vez, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Dice, como ya os lo he dicho antes, dice Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán otra vez el reino de Dios. Por eso entendamos en qué consiste ahora sí el reino de Dios, porque mucha gente piensa que es muy inalcanzable, allá en el cielo está eso, y no, ni pienses tú en eso. No, aquí estamos viendo, dice en el 22, mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que debemos de tener como hijos espirituales. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Qué tremendo. Y ya vamos a cerrar aquí. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:47. Aleluya. Gloria sea el Señor Jesús. 1 Corintios 15:47. Por eso les digo, hay gente que ¿será que ya fue transformada? ¿Será que es gente que ya cambió? ¿O cómo serán ellos? Todavía, ¿cuál será la imagen que ellos tienen? Miren, esto es muy claro y con esto vamos a cerrar ya esta tarde. Quiero que usted piense esto que vamos a leer. Dice ahí en 1 Corintios 15:47, todos sabemos y hemos escuchado alguna vez de Adán. Amén a eso, Adán y Eva. Dice, el primer hombre es de la tierra. Tiene una coma y dice terrenal. Y luego dice el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Si dos grupos también otra vez, un hombre y otro hombre. Adán y Jesús, primero y segundo hombre, con diferente imagen. Ahora hay que ver, el que se dice ser hijo de Dios, ¿cuál es la imagen? Tiene que tener la imagen del celestial. Vamos a leer para poder entender. Y donde mucha gente desafortunadamente está todavía en Adán. Dice enseguida en el 48, dice, cuál el terrenal, tales también son los terrenales. Y cuál el celestial, tales también los celestiales. En otras palabras, si estás en Adán, estás todavía en la carne y tienes desafortunadamente todas estas cosas que leímos, ¿sí? Que leímos en Corintios y en Gálatas, donde habla acerca de todos los que no van a heredar el reino de Dios. Por eso las advertencias están muy claras en la Biblia. Dice en el 49, así como hemos traído la imagen, porque todos hemos traído esa imagen. ¿De quién? Del terrenal. Dice enseguida, traeremos también la imagen del celestial. Gloria a Dios por eso. Dice el 50,
Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Seguimos leyendo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén a eso. Dice en el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Oigan bien la rapidez con la cual las personas que estemos vivos en la venida del Señor va a ser esta transformación. Mucha gente piensa, no, yo le hago como el de la cruz. A la hora de ya, le pido perdón al Señor y me arrepiento y me voy con Él. Bueno, esto va a ser muy rápido. Dice la Biblia que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Y luego dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Oigan bien aquí cómo va en orden. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria es el Señor por eso. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estamos hablando ahí del cuerpo, ¿sí? Porque no estamos hablando del alma. Dice, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Oigan bien que todo viene conforme a lo que siempre hemos dicho aquí, que está escrito. Tú no vas a ser participante de algo que no está escrito. Si el que va al infierno es porque está escrito, el que va al cielo porque está escrito. Entonces aquí dice, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y luego se pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nada de eso estará sobre nosotros, porque nosotros vamos a ser libres y estaremos con el Señor por siempre. Nada de eso se nos va a aplicar. El aguijón, que es la muerte, y todo esto, el sepulcro, la victoria de la misma muerte. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y aquí viene lo más hermoso: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a ser el Señor Jesucristo. Y luego aquí ya viene lo último, y con esto vamos a cerrar. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, o sea, que no caigamos, no durmamos, no desmayemos, creyendo en la obra del Señor siempre. Sí, esa es la exhortación siempre a la iglesia local. Creyendo en ¿qué? En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso todos aquellos que deseen irse con el Señor y ver la gloria del Señor desde aquí, es necesario que todos busquemos el reino de Dios y su justicia para poder nosotros terminar la obra y estar con aquel que nos llamó. Amén. Dios los bendiga.